una de las señales de los últimos tiempos es que iba a haber un gran engaño. El Mesías Yeshua nos lo advirtió. Cuidado que nadie los engañe. Y hemos visto para este tiempo que se está escuchando una noticia en la que se establecerían nuevos 10 mandamientos. Y esto iba a ser promovido por un movimiento interreligioso llamado Eliyá, con sede en Israel. Lo primero que vemos aquí es que está involucrada la religiosidad. Instituto interreligioso quiere decir que hay una unión de muchas religiones. Pero sabemos que Jesús, Yeshua, no vino a hacer ninguna religión. Él no vino a que nosotros nos encerráramos en una doctrina, en una religiosidad. Todo lo contrario, los religiosos eran los que querían imponer normas, dogmas, doctrinas, mandamientos de hombres, de los cuales Yeshua estaba en contra. Cuando nosotros escuchamos estas cosas, vemos que está cerca su venida. El Mesías, hablándole a los fariseos y a los saduceos, cuando le preguntaron, dinos cuál es el mandamiento más importante, tratando de tentarle, el Mesías le dijo, según la versión del Nuevo Testamento en Mateo, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La gente toma estas palabras y dicen entonces que Jesús anuló los mandamientos, que ya no hay que cumplirlo, que ahora solamente hay que cumplir 2, que son los que él acaba de decir, amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ignorando que cuando él dice amarás a tu Dios, está haciendo un resumen de los primeros mandamientos que tienen que ver de nosotros con nuestro Creador. La segunda parte, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, se trata de la segunda parte, la segunda tabla de los mandamientos, donde se refiere a nosotros con nuestro prójimo, porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, entonces vamos a reconocer que Él es el único y verdadero Dios, y no tendremos ningún otro Dios aparte de Él. Tampoco nos vamos a hacer ninguna escultura para adorarle, rendirle culto. Guardaremos sus mandamientos los días que Él enseñó. Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces no vamos a hacerle mal, sino que no le vamos a robar si lo amamos, no vamos a matar, no vamos a calumniarlo. Esa es la explicación de ese resumen que Jesús hizo de los 2 mandamientos más importantes. Entonces, ¿de qué estaba hablándole el Mesías Yeshua cuando él le dijo, el primer y gran mandamiento es este, amarás a tu Dios? Le está citando el gran mandamiento de Deuteronomio capítulo 6, porque Yeshua predicaba y hablaba de la Torá, del Tanakh, del Antiguo Testamento. Y le dice, el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh, nuestro Elohim, mandó que los enseñare, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué van a hacer eso? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué tienen que enseñárselo y ellos ponerlos por obra? Para que temas a Yahweh tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes lo van a guardar? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos aquí que hay una bendición
de vida cuando nosotros guardamos los mandamientos que el Eterno nos mandó. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahweh tu Elohim. Entonces le cita el Shema. Deuteronomio 6:4 comienza con el Shema Israel, la oración que recita el pueblo judío 2 veces al día, la cual estaba vigente cuando Yeshua vino y continúa así. Y dice: oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora yo me pregunto, y tú también deberías de hacerte esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Yeshua, cuando los fariseos y los saduceos vinieron a él para tentarle, preguntándole cuál era según él el primer gran mandamiento, si él hubiera comenzado a citarle el primer mandamiento desde la mitad, diciéndole: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Si él hubiera hecho eso, ellos hubieran tenido entonces una oportunidad para acusarle. Pero el Mesías Yeshua sabía que ellos eran maestros de la ley, que ellos conocían la Torá, que conocían los mandamientos y sabían, tenían todo el conocimiento en cuanto a los mandamientos de la ley de Dios. Ellos sabían cuál era. Y los nuevos mandamientos que se quieren establecer llevan como trasfondo el culto a la Madre Tierra. Entonces, dice el mandamiento número 1 de los nuevos 10 mandamientos, dice: somos administradores de este mundo. Ese es el mandamiento número 1. El número 2 es: la creación manifiesta la divinidad. El número 3 dice: todo en la vida está interconectado. El número 4 dice: no hagas daño. El quinto: cuida el mañana. El sexto: elévate por encima del ego por nuestro mundo. El séptimo: cambiar nuestro clima interior. El octavo: arrepentirse y volver. El noveno: cada acción importa. Y el décimo: usa la mente, corazón abierto. Ahora veamos los 10 mandamientos que están establecidos en la palabra del Eterno. Y recordemos lo que Yeshua dijo. Ahora yo puedo entender y puedo ver claramente que no podía haber sido así, como se está escrito en el Nuevo Testamento, que Yeshua contestó de esa forma, ya que el mandamiento número 1 tiene que ver con el Shema Israel. Y dice: yo soy el Eterno, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Estos 2 versículos van juntos y tiene que ver con yo soy Yahweh tu Elohim. Elohim nuestro Dios, Elohim uno es. El mandamiento número 2: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Eterno tu Elohim, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. Pero derramo amor inagotable, misericordia por 1000 generaciones, sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. El siguiente dice, el número 3: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre.
El número 4. Guarda el día de descanso, al mantenerlo santo tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día de descanso es y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Recuerden que mientras el pueblo estaba en esclavitud en Egipto, no pudo guardar el Shabbat. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto, no cometerás asesinato. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robes. Noveno, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Estos son los mandamientos que el Eterno estableció. Es impresionante y un poco increíble para nosotros ver que estos nuevos mandamientos están siendo promovidos por el Instituto Interreligioso Eliyah con sede en Jerusalén. Ahora, ¿qué dijo Yeshua en cuanto a Jerusalén? Dice, Yeshua vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido, en la incredulidad y rebelión que corría presurosa a recibir el pago de la justicia de Dios. Los lamentos de una raza caída oprimían el alma del Señor y le hicieron prorrumpir en esas expresiones del dolor. Vio además las profundas huellas del pecado marcadas por la miseria humana y con lágrimas y sangre su tierno corazón se conmovió de compasión infinita por las víctimas de los padecimientos y aflicciones de la tierra. Anheló salvarlos a todos. Él estaba dispuesto a derramar su misma alma hasta la muerte y poner así la salvación al alcance de todos, pero muy pocos iban a acudir a Él para tener vida eterna. Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto, ved al Hijo de Dios infinito, turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acerca la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Yeshua su mirada hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Yeshua. El gran pecado del mundo y de muchos creyentes iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. El deseo de no cumplir con la ley de Dios, de no guardar sus mandamientos, ha llevado por generaciones a querer eliminar los mandamientos. En algunas traducciones, el primer mandamiento comienza con amarás a Dios. En algunas comienza diciendo no tendrás dioses ajenos. En algunas dice que el día de reposo se anuló. Y así sucesivamente. No es de extrañarnos. Pero un día tendremos frente a frente esas palabras. ¿Por qué
las tablas de los mandamientos, según establecen las Sagradas Escrituras, está guardada en el Arca de la Alianza, junto a una porción del maná y junto a la vara de Aarón. Así que el que quiere obedecer los mandamientos de Dios buscará la forma de hacerlo. El que no quiere buscará una excusa para no hacerlo. Pero recuerden que la palabra establece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que la paciencia de los santos está con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, de Yeshua el Mesías. ¿Y cuál es esa fe de Yeshua? Que guarden los mandamientos, porque Él dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y de cuáles mandamientos estaba hablando? De los que están establecidos en la Torá. Dios te bendiga.